En un restaurante de lujo, un millonario mira fijamente a la camarera que le sirve vino. De repente, señala a la niña que está a su lado y dice las palabras que cambiarán todo. Ella es tu hija. La mujer deja caer la botella. Sus ojos se llenan de lágrimas. Porque hace 8 años, le quitaron a su bebé y nunca supo qué pasó con ella. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del Palazzo Dorado, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde una reserva costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Las luces doradas creaban un ambiente de ensueño entre las mesas de mármol y los manteles de seda italiana. Pero para Camila Herrera, de 29 años, cada paso que daba entre esas mesas representaba una lucha silenciosa contra el destino. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja de plata con copas de cristal, dirigiéndose hacia la mesa principal donde la esperaba Adrián Mendoza, el magnate hotelero más poderoso del país. A sus 45 años, Adrián había construido un imperio que se extendía por 3 continentes. Pero esa noche, algo en su expresión sugería que los negocios no eran lo único en su mente. «Con permiso, señor Mendoza», murmuró Camila, manteniendo la vista fija en las copas, mientras las colocaba sobre la mesa con la precisión que exigía un establecimiento de esa categoría. «Su champagne, Don Periñón, como solicitó». Adrián levantó la vista de los documentos que revisaba, pero esta vez no fue una mirada casual. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Camila con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de su alma. Había algo en sus facciones, en la delicada curva de su nariz, en la manera en que evitaba el contacto visual, que le resultaba perturbadoramente familiar. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que llevaba un peso que Camila no pudo identificar. «2 años, señor», respondió sin levantar la mirada, concentrándose en servir el champán con la elegancia que había aprendido a fuerza de necesidad y supervivencia. En ese momento, una niña de cabello castaño ondulado y ojos color miel se acercó corriendo desde el área del bar privado, donde había estado entretenida dibujando en un libro de colorear. La pequeña, de aproximadamente 8 años, tenía esa energía natural de los niños que aún conservan la curiosidad por el mundo, pero había algo en su mirada que hablaba de una madurez prematura. «¡Papá!», exclamó la niña. «La señora del bar me dio jugo de manzana en una copa bonita como la tuya. ¡Mira!». Adrián sonrió con una ternura genuina que raramente mostraba en público, pero que se reservaba exclusivamente para su hija. «Eso está muy bien, Isabela. Pero recuerda que estamos en un lugar elegante. Debemos hablar más bajito». Cuando Camila escuchó el nombre de la niña, sintió como si alguien hubiera conectado una corriente eléctrica directamente a su corazón. Isabela. Ese había sido exactamente el nombre que ella había elegido para la hija que había perdido 8 años atrás, cuando apenas tenía 21 años, y el mundo se había confabulado en su contra, de maneras que aún la perseguían en pesadillas. Sus manos comenzaron a temblar más violentamente, y por un momento terrible, pensó que iba a dejar caer la botella de champán. El sonido del nombre resonaba en su cabeza como un eco de un pasado doloroso que había tratado de enterrar bajo años de trabajo duro y noches sin dormir, construyendo una nueva vida sobre las cenizas de sus sueños rotos. La niña se detuvo junto a la mesa y miró hacia Camila con esa curiosidad natural de los niños que aún no han desarrollado las barreras sociales de los adultos. Sus ojos se encontraron por un momento, y Camila sintió como si el tiempo se hubiera detenido completamente. «Papá, ¿por qué la señora se ve triste?», preguntó Isabela con la honestidad brutal que solo poseen los niños pequeños. Fue entonces cuando Camila se dio cuenta de que, efectivamente, las lágrimas habían comenzado a correr por sus mejillas sin que se diera cuenta. El parecido era imposible de ignorar. Los mismos ojos color miel que ella veía en el espejo cada mañana, la misma forma de la sonrisa, el mismo pequeño lunar junto a la oreja izquierda que ella recordaba haber besado en su bebé recién nacida antes de que se la quitaran de los brazos para siempre. Adrián siguió la mirada preocupada de su hija y estudió el rostro de Camila con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. Durante varios segundos que se sintieron como una eternidad, los 3 permanecieron en silencio.
Camila trataba desesperadamente de recomponerse. Adrián procesaba un reconocimiento que lo golpeaba como un rayo, e Isabela observaba el intercambio con la sabiduría instintiva que a veces poseen los niños para detectar momentos importantes. «Isabela», dijo Adrián con una voz extrañamente suave, sin apartar los ojos del rostro de Camila. «Quiero que conozcas a alguien muy especial». Camila levantó la vista por primera vez, y cuando sus ojos se encontraron con los de la niña, el mundo entero pareció detenerse. Era como mirarse en un espejo que reflejara su propio pasado, sus propios rasgos, su propia esencia reflejada en una versión pequeña y perfecta. La misma expresión curiosa que ella había tenido de niña, la misma manera de inclinar la cabeza cuando algo la intrigaba. «Camila». Adrián pronunció su nombre con una certeza que la aterrorizó, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Creo que es hora de que sepas la verdad». La botella de champán finalmente se escapó de las manos temblorosas de Camila, estrellándose contra el suelo de mármol en una explosión de cristal y líquido dorado que se extendió como lágrimas sobre el piso negro. El sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el restaurante, haciendo que docenas de cabezas se voltearan hacia su mesa, pero Camila no vio nada de eso. Solo veía a la niña que estaba frente a ella, la niña que reconocía en cada fibra de su ser materno, la niña que había soñado encontrar durante 8 años de búsqueda desesperada y esperanzas rotas. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. «Isabela», susurró su nombre como una oración, como un milagro, como una palabra sagrada que había guardado en su corazón durante demasiado tiempo, esperando el momento imposible en que pudiera volver a pronunciarla frente a su dueña. La niña se acercó un paso más, y Camila pudo ver que tenía una pequeña cicatriz en la rodilla, exactamente en el mismo lugar donde ella misma tenía una desde la infancia. Era demasiado específico para ser coincidencia, demasiado perfecto para ser real, pero ahí estaba, mirándola con esos ojos que eran una copia exacta de los suyos. «¿Por qué estás llorando?», preguntó Isabela con una voz suave, extendiendo una mano pequeña hacia Camila, con la naturalidad de quien reconoce algo familiar, algo seguro. Adrián se puso de pie lentamente, su imponente figura de 1,80 m proyectando una sombra protectora sobre ambas mujeres. Su rostro había pasado por una transformación completa. Ya no era el empresario frío y calculador que todos conocían, sino un hombre que cargaba con el peso de secretos que habían definido su vida durante los últimos 8 años. «Camila Herrera», dijo con una solemnidad que hizo que el aire mismo pareciera más pesado, usando su apellido completo como si fuera una declaración formal. «Quiero que sepas que esta niña, Isabela Mendoza, es tu hija». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared del restaurante. Camila sintió como si todas las fuerzas del universo se hubieran detenido, como si el tiempo hubiera decidido pausarse para permitir que su mente procesara palabras que había soñado escuchar durante 8 años, pero que nunca pensó que serían posibles. «He estado esperando 8 años para devolvértela», Adrián continuó, su voz quebrándose ligeramente con la emoción contenida. «Y hoy, finalmente, puedo cumplir la promesa que me hice cuando la adopté, que algún día encontraría la manera de reunirte con tu hija». Isabela miró entre los dos adultos con una confusión creciente, pero también con una curiosidad que sugería que, de alguna manera, esta revelación no era completamente inesperada para ella. Como si en lo más profundo de su corazón de 8 años, siempre hubiera sabido que faltaba algo, que había otra madre en algún lugar del mundo que la había amado antes de que tuviera memoria. «¿Ella es mi mamá de verdad?», preguntó Isabela, su voz pequeña pero clara, cargada de una esperanza que partió el corazón de Camila en 1000 pedazos. «Sí, mi amor», Adrián respondió, arrodillándose para quedar a la altura de su hija adoptiva. «Esta es la mamá que te dio la vida, la mamá que nunca dejó de buscarte, la mamá que te amó desde el momento en que supo que existías». Camila se dejó caer en una silla cercana, sus piernas ya no podían sostenerla. Las emociones la golpeaban en olas, dolor por los años perdidos, alegría por el reencuentro, confusión por las circunstancias, y sobre todo, un amor maternal tan intenso que amenazaba con consumirla completamente. «¿Cómo es posible?», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia Isabela, quien se acercó sin dudarlo.
como si reconociera el llamado de la sangre. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo supiste que yo...? Es una historia larga, Adrián dijo, sentándose frente a ellas mientras Isabela se colocaba entre ambos, creando un triángulo perfecto de una familia que había estado rota durante demasiado tiempo. Una historia que comenzó el día que decidí adoptar a una bebé que había sido entregada en adopción por circunstancias que nunca me explicaron completamente. Isabela tomó la mano de Camila con la naturalidad de quien reconoce algo que siempre había estado faltando en su vida. Sus dedos pequeños se entrelazaron con los de Camila, y en ese contacto, ambas sintieron una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. Siempre supe que tenía otra mamá, Isabela dijo con la sabiduría simple de los niños. Papá Adrián me lo dijo cuando era pequeñita. Me dijo que mi mamá de nacimiento me amaba mucho, pero que no podía cuidarme. Entonces él me cuidó hasta que pudiéramos estar juntas otra vez. Camila miró a Adrián con una mezcla de gratitud y confusión que no sabía cómo expresar. Durante 8 años había imaginado miles de escenarios sobre lo que había pasado con su hija, pero nunca había imaginado que hubiera terminado en brazos de alguien que la amara lo suficiente como para buscar activamente a su madre biológica. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué la adoptaste? ¿Por qué me buscaste? Adrián tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para revelar algo que había guardado en secreto durante años. Porque hace 8 años yo también perdí algo muy importante. Mi esposa había muerto en un accidente, y me quedé completamente solo, sin saber cómo seguir adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. Cuando supe de una bebé que necesitaba una familia, pensé que tal vez podríamos salvarnos mutuamente. Pero desde el primer día que Isabela llegó a mi vida, algo me decía que algún día tendría que encontrar a su madre verdadera. ¿Y cómo me encontraste?, Camila preguntó, acariciando el cabello suave de Isabela, maravillándose de lo real que se sentía este momento que había soñado durante tantas noches solitarias. Contraté a investigadores privados, Adrián admitió. Me tomó años, pero finalmente encontraron rastros que llevaban hasta ti. He estado observándote durante meses, tratando de encontrar el momento perfecto para esto. La revelación golpeó a Camila como una ola. ¿Has estado observándome? Quería asegurarme de que fueras una buena persona. Adrián explicó rápidamente. Quería saber qué tipo de vida podrías ofrecerle a Isabela. ¿Qué tipo de madre serías? ¿Y qué decidiste?, Camila preguntó, temiendo la respuesta. Adrián sonrió por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Decidí que Isabela necesita a su madre verdadera en su vida, y que tú mereces la oportunidad de ser la madre que siempre quisiste ser. Isabela se acurrucó más cerca de Camila como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. ¿Puedo llamarte mamá?, preguntó con una voz tan pequeña y esperanzada que Camila sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Por supuesto que puedes, mi amor, Camila susurró, abrazando a su hija por primera vez en 8 años, inhalando el aroma de su cabello, memorizando el peso de su cuerpo pequeño contra el suyo. Siempre has sido mi bebé, incluso cuando no podía estar contigo. Y en ese restaurante elegante, entre los restos de cristal roto y champán derramado, una familia que había estado separada por el destino, finalmente se reunió. Pero esta era solo la primera página de una historia que prometía ser tan compleja como hermosa, tan dolorosa como sanadora. Porque las preguntas que flotaban en el aire eran innumerables. ¿Qué había pasado realmente 8 años atrás? ¿Cómo habían terminado separadas? ¿Y qué significaría este reencuentro para el futuro de los 3? Lo único que Camila sabía con certeza era que, después de 8 años de búsqueda infructuosa, finalmente tenía a su hija en sus brazos. Y por primera vez desde aquella noche terrible cuando se la habían quitado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los milagros sí existen. 8 años antes. Camila tenía apenas 21 años cuando descubrió que el amor verdadero y la tragedia a menudo caminan de la mano. Trabajaba como asistente personal para la familia Mendoza, ayudando en la organización de eventos sociales y cuidando de los detalles que mantenían funcionando la vida de una de las familias más prominentes del país. Era un trabajo que le permitía estudiar administración de empresas en las noches y soñar con un futuro donde pudiera construir algo propio. Adrián, de 37 años en ese entonces, acababa de perder a su esposa Elena
en un trágico accidente automovilístico que había conmocionado a toda la sociedad. Durante meses, había sido solo una sombra de sí mismo, vagando por su mansión como un fantasma, incapaz de encontrar sentido a un mundo que de repente parecía vacío y sin propósito. La primera vez que Adrián realmente notó a Camila fue durante una tarde lluviosa de noviembre. Ella estaba en el jardín de la propiedad, recolectando las flores que Elena había plantado antes de morir, preparando el último arreglo floral que adornaría la tumba de su esposa en el aniversario mensual de su muerte. Había algo en la manera delicada con que Camila trataba cada pétalo, en el respeto reverencial con que hablaba sobre Elena aunque nunca la hubiera conocido, que tocó algo profundo en el corazón destrozado de Adrián. ¿Por qué haces esto?, le había preguntado a Adrián esa tarde, encontrándola en el invernadero mientras preparaba meticulosamente el arreglo floral. «Porque ella era importante para usted», Camila había respondido simplemente, sin levantar la vista de las rosas blancas que estaba acomodando. «Y porque incluso las personas que se van merecen ser recordadas con belleza». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Adrián durante días. En un mundo donde la mayoría de las personas lo trataban con una mezcla de lástima y incomodidad por su pérdida, Camila era la única que hablaba de Elena con naturalidad, que honraba su memoria sin hacer que él se sintiera como un objeto de caridad. Durante las siguientes semanas, Adrián comenzó a buscar excusas para hablar con Camila. Conversaciones sobre los eventos que ella organizaba se convertían en charlas profundas sobre la vida, la pérdida y la esperanza. Ella tenía una perspectiva del mundo que lo fascinaba. Optimista a pesar de haber crecido con dificultades económicas, inteligente sin ser pretenciosa, compasiva sin ser condescendiente. ¿Alguna vez has perdido a alguien importante?, Adrián le había preguntado una noche mientras revisaban los detalles de una cena benéfica. «Perdí a mi padre cuando tenía 16 años», Camila había respondido, ordenando papeles sin mostrar autocompasión. «Cáncer. Fue una batalla larga y muy difícil para toda la familia». «¿Cómo superaste eso?». «No se supera», Camila había dicho con una sabiduría que parecía demasiado madura para sus 21 años. «Se aprende a vivir con eso. Se aprende que el amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de forma». Esa noche, Adrián se dio cuenta de que estaba enamorándose de la mujer que lo había ayudado a recordar cómo sentir nuevamente. El romance que floreció entre ellos fue lento, respetuoso, construido sobre una base sólida de amistad y comprensión mutua. Adrián nunca trató de reemplazar a Elena en su corazón. En su lugar, Camila ocupó un espacio completamente nuevo, un lugar que él no sabía que existía hasta que ella llegó a llenarlo. Durante 6 meses, vivieron un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Adrián la llevaba a viajes por Europa, le compraba libros de los autores que ella admiraba, le enseñaba sobre el mundo de los negocios que tanto la fascinaba. Camila, por su parte, le devolvió algo que había perdido con la muerte de Elena: la capacidad de reír, de soñar, de planear un futuro. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar contigo?», le había preguntado Adrián una noche mientras paseaban por los jardines de su propiedad, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido creado especialmente para ellos. «¿Qué?», Camila había susurrado, apoyándose contra su pecho mientras él la envolvía en sus brazos. «Que contigo puedo ser simplemente Adrián. No el viudo, no el empresario, no el hombre que todos compadecen, solo Adrián. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta a mí?», Camila había respondido, mirándolo con esos ojos que brillaban con un amor que él creía imposible de volver a sentir. «¿Qué? Que me haces sentir que soy suficiente, que no necesito ser perfecta o venir de una familia rica para merecer amor verdadero». Esa noche se entregaron el uno al otro con una pasión que ninguno de los dos había conocido antes. Para Adrián, Camila representaba la prueba de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, incluso después de haber sido destrozado. Para Camila, Adrián era la confirmación de que los cuentos de hadas sí podían ser reales, aunque vinieran envueltos en circunstancias complicadas. Cuando Camila descubrió que estaba embarazada, 3 meses después de esa noche mágica, sintió una mezcla de éxtasis y terror que la mantuvo despierta durante días. Había soñado con ser madre desde niña, había imaginado cómo sería criar a un hijo con el hombre que amaba,
pero sabía que un embarazo cambiaría todo para siempre, especialmente considerando la diferencia en sus estatus sociales. La noche en que decidió contarle la noticia a Adrián, él había llegado a cenar con una expresión en el rostro que ella nunca había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, una distancia que la hizo sentir un escalofrío de premonición. Camila, había comenzado Adrián, sentándose frente a ella en el comedor íntimo, donde habían compartido tantas cenas románticas. Necesitamos hablar sobre nosotros. Yo también tengo algo importante que decirte. Camila había respondido, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre a un plano. Mi suegro vino a verme hoy. Adrián había continuado, sin registrar realmente las palabras de ella. Don Fernando Vega, el padre de Elena, era un hombre poderoso en círculos políticos y sociales, alguien cuya opinión había sido siempre importante para Adrián. El corazón de Camila había comenzado a latir más rápido. ¿Qué quería? Me hizo ver algunas cosas que yo no había considerado. Adrián había dicho, evitando el contacto visual. Cosas sobre el legado de Elena, sobre las responsabilidades que tengo hacia su memoria, sobre lo que significaría para su familia si yo... ¿Si tú qué? Camila había preguntado, aunque en su corazón ya estaba empezando a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. Camila, lo que hemos tenido ha sido hermoso. Adrián había continuado, y cada palabra sonaba como si le costara un esfuerzo físico pronunciarla. Pero don Fernando me recordó que Elena y yo habíamos hecho planes. Habíamos hablado de tener hijos, de construir un legado familiar, de honrar la memoria de nuestras familias. Adrián, Camila había interrumpido, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. Estoy embarazada. El silencio que había seguido a esa revelación había sido tan profundo que Camila pudo escuchar el sonido de su propio corazón rompiéndose. Adrián la había mirado como si fuera una extraña, como si los últimos 6 meses hubieran sido un sueño del que acababa de despertar abruptamente. ¿Embarazada? Había repetido, como si no pudiera procesar la información. De 3 meses, Camila había confirmado, las lágrimas comenzando a formar charcos en sus ojos. Adrián, vamos a tener un bebé. Esto cambia todo. Adrián había murmurado, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana como si necesitara poner distancia física entre ellos. ¿Cambia todo hacia mejor? Camila había preguntado con una voz pequeña, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Camila, yo no puedo ser padre ahora. No de esta manera. Adrián había respondido, y su tono había sonado completamente diferente, como si el hombre que la había amado durante 6 meses hubiera sido reemplazado por un extraño frío y distante. ¿Qué quieres decir con no de esta manera? Camila había insistido, poniéndose de pie también, sintiendo la necesidad desesperada de luchar por el amor que había creído inquebrantable. Don Fernando me hizo ver que yo tengo obligaciones que van más allá de mis sentimientos personales. Adrián había explicado, su voz volviéndose más firme con cada palabra. Elena venía de una familia con tradiciones, con expectativas. Si voy a honrar su memoria apropiadamente, si voy a ser digno del amor que ella me dio, no puedo simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Para nuestro bebé? Camila había preguntado, aferrándose a la última esperanza de que este fuera solo un momento de pánico que pasaría. Significa que tengo que tomar la decisión correcta, no solo la decisión que me hace sentir bien. Adrián había respondido, finalmente volteándose para enfrentarla, pero ya no había amor en sus ojos, solo una resolución fría que la aterrorizó. Esa noche, Camila había llorado hasta que no le quedaron más lágrimas. Al día siguiente, Adrián había arreglado para que ella se fuera a vivir a otra ciudad, con una cantidad de dinero que aseguraría que tanto ella como el bebé estuvieran bien cuidados económicamente. Pero lo que él no podía darle era lo único que ella realmente quería, una familia. Esto es lo mejor para todos, había dicho Adrián el día que ella se fue, entregándole una tarjeta bancaria y los documentos de un apartamento que había comprado para ella. Podrás criar al bebé sin preocupaciones financieras, y yo podré honrar la memoria de Elena como corresponde. ¿Y si nuestro hijo pregunta por su padre algún día? Camila había preguntado, con Isabela creciendo en su vientre como un recordatorio constante del amor que había perdido. Le dirás que su padre la amó lo suficiente como para asegurarse de que tuviera la mejor vida posible.
Adrián había respondido, y por un momento, Camila había visto un destello del hombre que había amado bajo la máscara fría que había adoptado. Durante el embarazo, Camila había vivido en una burbuja de soledad y preparación. Había tomado clases de cuidado infantil, había decorado el cuarto del bebé, había hablado con su hija por nacer sobre el padre que la había amado, pero que no podía estar con ellas. Había sido una época de dolor, mezclado con anticipación, de tristeza entrelazada con esperanza. Isabela había nacido en una noche de primavera, perfecta en todos los sentidos. 10 dedos en los pies, 10 dedos en las manos, los ojos color miel de su madre, y una serenidad que sugería que había llegado al mundo sintiéndose amada. Camila había pasado 3 días perfectos con su hija, alimentándola, cantándole, prometiéndole que siempre estarían juntas. Pero el cuarto día, todo había cambiado. 2 trabajadores sociales habían llegado al hospital con documentos que Camila no entendía completamente. Hablaban de irregularidades en sus papeles de adopción, de problemas con su estatus legal en el país, de la necesidad de que Isabela fuera puesta temporalmente bajo cuidado del Estado mientras se resolvían estos asuntos. Es solo temporal, le habían asegurado. Tan pronto como se resuelvan los problemas burocráticos, su hija le será devuelta. Pero Camila había sabido, con esa intuición maternal que trasciende la lógica, que algo estaba terriblemente mal. Había luchado, había gritado, había suplicado, pero al final había tenido que ver cómo se llevaban a su bebé de 3 días en brazos de extraños. Durante meses había luchado contra el sistema burocrático, había contratado abogados que no podía permitirse, había seguido cada pista legal disponible. Pero los documentos que necesitaba habían desaparecido misteriosamente. Los funcionarios que podían ayudarla habían sido transferidos a otras oficinas, y cada puerta que tocaba parecía cerrarse antes de que pudiera abrirla completamente. 1 año después, finalmente había entendido la verdad. Adrián había usado su influencia para asegurarse de que Isabela fuera dada en adopción, pero no a extraños. Él mismo la había adoptado legalmente, utilizando su poder y conexiones para navegar el sistema de una manera que una joven madre soltera jamás podría hacer. Cuando había confrontado a Adrián en su oficina, 2 años después de perder a Isabela, él había sido brutalmente honesto sobre sus motivaciones. Lo hice porque ella es mi hija también, había dicho simplemente, y porque sabía que conmigo tendría oportunidades que tú nunca podrías darle. ¡Me robaste a mi hija!, Camila había gritado, toda la ira y dolor de 2 años derramándose de una vez. Le di a mi hija el futuro que se merece, Adrián había corregido. La mejor educación, la mejor atención médica, oportunidades que tú, trabajando como camarera, jamás podrías proporcionarle. Pero no tenías derecho. Tenía todo el derecho, Adrián había respondido con una calma que la había enfurecido aún más. Soy su padre biológico, y a diferencia de ti, tengo los recursos para darle la vida que Elena habría querido para nuestros hijos. Esa había sido la última vez que Camila había visto a Adrián hasta esta noche. Durante 6 años, había trabajado incansablemente para encontrar a su hija. Había ahorrado cada centavo para contratar investigadores privados. Había seguido cada pista que la llevara más cerca de Isabela. Y ahora, sentada en este restaurante con su hija en sus brazos por primera vez en 8 años, Camila se preguntaba qué había cambiado en Adrián para que finalmente decidiera hacer lo correcto. Pero esas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, lo único que importaba era que Isabela estaba aquí, era real, y finalmente había encontrado el camino de vuelta a los brazos de su madre. Capítulo 3. El precio del arrepentimiento. De vuelta al presente. El silencio en el restaurante se había vuelto palpable. Los otros comensales habían notado la escena emotiva en la mesa principal, pero mantenían una distancia respetuosa, como si intuyeran que estaban presenciando algo sagrado y privado. Los camareros se movían silenciosamente alrededor de ellos, recogiendo discretamente los restos de cristal roto, mientras permitían que esta familia recientemente reunida tuviera su momento. Camila no podía apartar los ojos de Isabela. Cada gesto, cada expresión, cada pequeño movimiento de su hija era como un tesoro que había estado esperando descubrir durante 8 años. La niña tenía su sonrisa,
Pero también tenía algo de Adrián en la determinación de su mirada y en la manera confiada en que se movía por el mundo. ¿Por qué decidiste hacer esto ahora?, Camila preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, mientras acariciaba el cabello sedoso de Isabela. ¿Por qué después de todos estos años? Adrián tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para confesar algo que había estado cargando como una piedra en el pecho durante demasiado tiempo. Sus ojos se habían llenado de una tristeza profunda que contrastaba dramáticamente con el hombre poderoso y controlado que el mundo conocía. Porque Isabela comenzó a hacer preguntas que yo no podía seguir evadiendo, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Y porque me di cuenta de que mantenerlas separadas no la estaba protegiendo a ella, me estaba protegiendo a mí. Isabela se acurrucó más cerca de Camila, pero mantuvo una mano sobre el brazo de Adrián, como si instintivamente supiera que este momento era frágil y que necesitaba mantener unida a esta nueva configuración familiar que apenas comenzaba a formarse. ¿Qué tipo de preguntas?, Camila preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Hace 3 meses, Adrián comenzó. Sus ojos se dirigieron hacia Isabela con una ternura que era imposible fingir. Estábamos viendo una película sobre una niña que buscaba a su madre biológica. Isabela se volteó hacia mí y me preguntó por qué su mamá de nacimiento la había dado a Wei, si realmente la amaba. Camila sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. La idea de que su hija hubiera crecido pensando que había sido abandonada por falta de amor era una tortura que no había anticipado. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, temiendo la respuesta. Le dije la verdad, Adrián respondió, sorprendiendo a Camila. Le dije que su mamá la amaba más que a su propia vida, pero que había habido circunstancias muy complicadas que habían hecho que fuera separada de ella. ¿Y ella qué dijo? Isabela levantó la vista hacia Camila con esos ojos que eran un reflejo perfecto de los suyos. Le dije a papá Adrián que si mi mamá me amaba tanto, entonces teníamos que encontrarla para que pudiéramos estar juntas otra vez. Las palabras de la niña golpearon a Camila como una ola de emoción pura. Su hija, sin saber nada sobre las circunstancias específicas de su separación, había llegado intuitivamente a la conclusión de que las familias que se aman deben estar juntas. Esa noche, Adrián continuó, me di cuenta de que había estado siendo egoísta. Había estado usando el dolor de perder a Elena como una excusa para justificar decisiones que realmente se basaban en mi propio miedo. ¿Miedo de qué?, Camila preguntó. Miedo de no ser suficiente para Isabela por mí mismo, Adrián admitió, y esta confesión parecía costarle un esfuerzo físico. Cuando Elena murió, sentí como si hubiera fallado como esposo por no poder protegerla. Cuando tú y yo nos enamoramos, don Fernando me convenció de que estaba traicionando su memoria. Se detuvo, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. Pero cuando Isabela nació, cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Elena. Propósito puro. Ella me necesitaba, y yo podía darle todo lo que necesitaba. Por primera vez en años me sentí útil, necesario. Entonces me quitaste a mi hija para sentirte mejor contigo mismo, Camila dijo. Y aunque no había veneno en su voz, las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Sí, Adrián admitió sin vacilación, y fue la decisión más egoísta y cobarde que he tomado en mi vida. La honestidad brutal de su confesión tomó a Camila por sorpresa. Durante años había imaginado este momento. Había practicado los discursos furiosos que le daría a Adrián cuando finalmente lo confrontara. Pero su arrepentimiento genuino estaba desarquivando toda la ira que había estado cultivando durante 8 años. ¿Cuándo te diste cuenta de que habías cometido un error?, preguntó Camila. El primer día que Isabela preguntó por ti, Adrián respondió inmediatamente. Tenía 3 años. Estábamos en el parque y vio a una madre empujando a su hija en los columpios. Isabela me preguntó por qué ella no tenía una mamá que la empujara en los columpios. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. Traté de explicarle que yo era todo lo que necesitaba, pero ella me miró con esos ojos tan parecidos a los tuyos, y me dijo, «Pero papá, todas las niñas necesitan una mamá. ¿Dónde está la mía?». Camila sintió que su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Su hija había estado preguntando por ella. Había estado sintiendo el vacío de su ausencia. Esa noche contraté al primer investigador privado, Adrián confesó. Pero cada vez que se acercaba a encontrarte,
Yo le decía que se detuviera. Tenía demasiado miedo de enfrentar lo que había hecho. ¿Qué cambió?, Camila preguntó. Isabela cumplió 8 años el mes pasado. Adrián respondió, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y dolor. Organicé una fiesta enorme. Invité a todos sus amigos de la escuela. Contraté magos y payasos. La llené de regalos caros. Hizo una pausa, como si el recuerdo fuera particularmente doloroso. Pero a media fiesta, la encontré llorando en su cuarto. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que estaba triste porque su mamá no estaba ahí para ver lo grande que se había vuelto. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Camila ahora. La imagen de su hija llorando sola en su cumpleaños, extrañando a una madre que había estado buscándola desesperadamente durante todos esos años, era demasiado dolorosa para soportar. Le prometí esa noche que encontraría la manera de reunirte con ella. Adrián continuó. Sin importar lo que me costara, sin importar cuánto tuviera que humillarme, iba a arreglar el daño que había causado. Isabela se había quedado muy quieta durante este intercambio, pero ahora habló con la voz clara y directa que los niños usan cuando dicen verdades que los adultos encuentran difíciles de enfrentar. Papá Adrián estaba muy triste después de mi cumpleaños, dijo mirando entre los dos adultos. Lloraba por las noches cuando pensaba que yo estaba dormida. Un día le pregunté por qué estaba tan triste, y me dijo que había hecho algo muy malo hace mucho tiempo, y que ahora tenía que arreglarlo. ¿Y qué le dijiste?, Camila preguntó, maravillándose de la sabiduría de esta niña que era su hija. Le dije que cuando hacemos algo malo, tenemos que disculparnos y tratar de arreglarlo. Isabela respondió con la simplicidad profunda de la infancia. Y le dije que si había lastimado a mi mamá, entonces tenía que pedirle perdón y traerla de vuelta. Adrián se cubrió el rostro con las manos, claramente abrumado por la emoción. Una niña de 8 años tuvo que enseñarme lo que significa ser un hombre, murmuró. Adrián, Camila dijo suavemente, mírame. Él levantó la vista, y ella pudo ver décadas de arrepentimiento y dolor en sus ojos. Gracias, dijo simplemente. ¿Gracias por qué?, preguntó Adrián, claramente sorprendido. Gracias por cuidar de ella. Gracias por amarla. Gracias por ser un buen padre para mi hija cuando yo no podía estar ahí. Esas palabras parecieron golpear a Adrián más fuerte que cualquier acusación o grito habría podido hacer. Se quebró completamente, lágrimas corriendo por su rostro mientras años de culpa y dolor finalmente encontraban liberación. No merecía tu perdón, sollozó. Te robé 8 años con tu hija. Te robé la oportunidad de verla dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, su primer día de escuela. Sí, Camila dijo firmemente. Me robaste todo eso, y voy a tener que vivir con ese dolor por el resto de mi vida. Adrián se encogió como si hubiera sido golpeado. Pero, Camila continuó, también le diste amor, seguridad y oportunidades. La niña que tengo en mis brazos ahora es saludable, inteligente y feliz. Y eso es más de lo que muchas madres biológicas pueden decir. Isabela había estado observando este intercambio con la intensidad de alguien que estaba tratando de entender emociones complejas. Finalmente habló. ¿Significa esto que ahora vamos a ser una familia de verdad?, preguntó. ¿Los 3 juntos? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Era la pregunta que definía todo. ¿Qué significaba este reencuentro para el futuro? ¿Podían realmente formar algún tipo de familia funcional después de todo lo que había pasado? Cariño, Camila dijo cuidadosamente. Eso es algo que tu papá Adrián y yo vamos a tener que hablar mucho. Pero lo que sí te puedo prometer es que nunca más vamos a estar separadas. ¿Y papá Adrián puede quedarse también?, Isabela preguntó. Y la esperanza en su voz era tan pura que partía el corazón. Camila miró a Adrián, este hombre que había sido tanto el amor de su vida como la fuente de su mayor dolor. Eso también es algo que tendremos que descubrir día a día, respondió honestamente. Adrián se inclinó hacia adelante, tomando las manos de ambas mujeres en las suyas. Camila, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que no merezco tu perdón, y mucho menos una segunda oportunidad. Pero si me permites, quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que he causado. ¿Qué estás pidiendo exactamente?, Camila preguntó. Te estoy pidiendo que me permitas ser parte de la vida de Isabela, pero bajo tus términos, Adrián respondió.
Te estoy pidiendo la oportunidad de conocerte nuevamente, de ver si podemos construir algo saludable para nuestra hija. Y si decido que es mejor para Isabela que no tengas ningún contacto con nosotras, entonces respetaré esa decisión, Adrián dijo sin vacilar. Pero te ruego que consideres que Isabela me ama, y yo la amo a ella. Quitarme de su vida ahora sería otra traumatización que ella no merece. Camila sabía que él tenía razón. Por muy complicados que fueran sus sentimientos hacia Adrián, no podía negar que Isabela lo amaba como a un padre. Separar a la niña de la única figura paterna que había conocido sería tan cruel como la separación original. Vamos a intentarlo, Camila dijo finalmente. Pero va a ser paso a paso, día a día. Y al primer signo de que esto no está funcionando para Isabela, todo se detiene. «Entendido», Adrián asintió con gratitud evidente. Isabela, que había estado escuchando esta negociación sobre su futuro con la seriedad de un adulto, finalmente sonrió con la primera sonrisa genuinamente feliz de toda la noche. «¿Eso significa que ahora tengo una mamá y un papá?», preguntó, como si acabara de darse cuenta de que esta configuración la hacía extraordinariamente afortunada. «Sí, mi amor», Camila dijo, besando la frente de su hija. «Eso es exactamente lo que significa». Y por primera vez en 8 años, Camila se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de hacer que esta familia fragmentada funcionara. Una semana después del reencuentro, Camila se encontró parada frente al espejo de su pequeño apartamento de un dormitorio, ajustándose por 10ª vez el vestido azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. En 1 hora, Adrián vendría a recogerlas para lo que habían acordado llamar su primera salida familiar oficial. Una tarde en el zoológico seguida de una cena temprana. Era surreal pensar que después de 8 años de ausencia, estaba preparándose para pasar tiempo de calidad con el hombre que había sido tanto el amor de su vida como su mayor fuente de dolor. Los últimos 7 días habían sido una montaña rusa emocional que la había dejado agotada, pero esperanzada. Isabela había estado dividiendo su tiempo entre el penthouse de Adrián y el modesto apartamento de Camila, adaptándose a esta nueva realidad con la flexibilidad natural de los niños, pero también con momentos de confusión que partían el corazón de ambos adultos. «¿Mamá?», la voz de Isabela la sacó de sus pensamientos. Su hija estaba parada en la entrada del dormitorio, llevando el vestido rosa que Adrián había comprado para ella el día anterior, pero con una expresión preocupada, que no correspondía con la alegría del atuendo. «¿Qué pasa, mi amor?». Camila se arrodilló para quedar a la altura de Isabela, inmediatamente alerta a cualquier señal de que esta transición estaba siendo demasiado difícil para la niña. «¿Tú y papá Adrián van a pelear hoy?», preguntó Isabela, retorciendo sus manos pequeñas de la manera en que lo hacía cuando estaba nerviosa. Camila sintió una punzada de dolor. Durante la semana, había habido momentos de tensión entre ella y Adrián, conversaciones difíciles sobre el pasado y discusiones sobre cómo manejar la nueva dinámica familiar. Habían tratado de mantener estas conversaciones privadas, pero Isabela era más perceptiva de lo que habían anticipado. «¿Por qué preguntas eso, cariño?», Camila preguntó gentilmente. «Porque anoche escuché cuando papá Adrián te llamó por teléfono», Isabela confesó. «Y sonabas triste cuando hablabas con él. Y esta mañana, cuando me desperté, tenías los ojos rojos como cuando has estado llorando». Camila cerró los ojos por un momento, maldiciendo internamente. La llamada de anoche había sido particularmente difícil, una conversación de 2 horas sobre los arreglos de custodia, las escuelas y las 1000 decisiones prácticas que venían con la copaternidad. Habían logrado mantenerse civilizados, pero la tensión había sido palpable. «Isabela, siéntate conmigo», Camila dijo, dirigiéndose hacia la cama. «Quiero explicarte algo muy importante». Isabela se subió a la cama y se acurrucó contra el costado de Camila, quien la envolvió en sus brazos con la protectividad feroz que había desarrollado durante esta semana de maternidad recuperada. «Papá Adrián y yo a veces tenemos conversaciones difíciles porque estamos tratando de descubrir cómo ser una familia», Camila comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No estamos peleando porque estemos enojados el uno con el otro, sino porque queremos asegurarnos de tomar las mejores decisiones para ti». «¿Cómo qué tipo de decisiones?», Isabela preguntó. «¿Cómo en qué escuela vas a ir? ¿Dónde vas a dormir cada noche? ¿Cómo vamos a pasar los días festivos?», Camila explicó.
Son decisiones importantes, y a veces los adultos necesitamos tiempo para pensar y hablar sobre ellas. ¿Pero van a decidir juntos? ¿Como una familia de verdad? La pregunta golpeó a Camila en un lugar profundo. Durante años, había soñado con ser parte de una familia tradicional con Isabela. Pero las circunstancias habían hecho que esa familia tuviera que construirse de una manera completamente diferente a la que había imaginado. Sí, mi amor, Camila respondió, aunque no estaba completamente segura de cómo se vería eso en la práctica. Vamos a tomar todas las decisiones importantes juntos, porque ambos te amamos y queremos lo mejor para ti. Isabela se quedó pensativa por un momento. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto. Puedes pedirme lo que quieras. ¿Puedes tratar de no estar triste cuando hablas con papá Adrián? Porque cuando tú estás triste, yo también me pongo triste. La solicitud, hecha con la honestidad directa de una niña de 8 años, golpeó a Camila más fuerte que cualquier argumento que Adrián pudiera haber hecho. Se dio cuenta de que su hija estaba observando cada interacción, absorbiendo cada emoción, y usando esas observaciones para construir su comprensión de cómo funcionaban las familias. Te prometo que voy a intentar, Camila dijo, besando la cabeza de Isabela. Y si alguna vez te sientes confundida o triste sobre algo que está pasando entre papá Adrián y yo, quiero que me lo digas inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Isabela asintió. Luego se quedó en silencio por un momento antes de agregar. Mamá, ¿puedo preguntarte algo más? Siempre. ¿Por qué vivimos en apartamentos diferentes? En la escuela, la mayoría de mis amigos viven con su mamá y su papá en la misma casa. Camila había estado temiendo esta pregunta. Era complicado explicar a una niña de 8 años por qué dos adultos que claramente se amaban una vez y que compartían una hija, no podían simplemente mudarse juntos y crear una familia nuclear tradicional. Isabela, ¿recuerdas cuando te enseñé sobre las plantas en el jardín de la escuela? Camila comenzó, buscando una metáfora que una niña pudiera entender. Sí. ¿Recuerdas cómo algunas plantas necesitan tiempo especial para crecer antes de que puedan ser plantadas juntas en el mismo jardín? Isabela asintió, claramente tratando de seguir la comparación. Bueno, las familias a veces son como eso también. Papá Adrián y yo necesitamos tiempo para crecer nuestra nueva relación antes de poder vivir en la misma casa. Necesitamos aprender a ser amigos otra vez, a confiar el uno en el otro y a descubrir cómo ser los mejores padres posibles para ti. ¿Y entonces podremos vivir todos juntos? Tal vez, Camila respondió honestamente. Pero mientras tanto, vamos a pasar mucho tiempo juntos, y vas a tener 2 casas llenas de amor. Isabela parecía estar procesando esta información cuando el timbre del apartamento sonó. Camila miró el reloj. Adrián había llegado exactamente a tiempo, como siempre. ¡Es papá Adrián!, Isabela gritó, saltando de la cama con una energía renovada que sugería que sus preocupaciones habían sido temporalmente aliviadas por las explicaciones de Camila. Cuando Camila abrió la puerta, se encontró con un Adrián que se veía tan nervioso como ella se sentía. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul claro que hacía que sus ojos se vieran más intensos de lo usual. Era extraño verlo vestido casualmente. Durante su relación anterior casi siempre llevaba trajes de negocios. «Hola», dijo simplemente, pero había algo en su voz que sugería que esta simple salida significaba tanto para él como para ella. «Hola», Camila respondió, consciente de que Isabela estaba observando cada matiz de su interacción. «¿Listos para una aventura en el zoológico?», Adrián preguntó, dirigiéndose principalmente a Isabela pero manteniendo contacto visual con Camila. «¡Súper listos!», Isabela exclamó tomando las manos de ambos adultos. «¿Podemos ver a los pingüinos primero? Son mis favoritos». Durante el viaje al zoológico, Camila se encontró observando a Adrián en el espejo retrovisor mientras él conducía. Sus manos estaban tensas en el volante y podía ver la concentración en su rostro mientras navegaba tanto el tráfico como la conversación con Isabela. Era obvio que también estaba nervioso por esta nueva dinámica. ¿Sabías que los pingüinos emperador pueden bucear hasta 500 metros de profundidad? Isabela estaba compartiendo datos sobre pingüinos que había aprendido en la escuela. ¿En serio?, Adrián respondió con interés genuino. ¿Y por cuánto tiempo pueden quedarse bajo el agua? «Hasta 20 minutos», Isabela respondió orgullosamente. Camila se encontró sonriendo mientras escuchaba esta interacción.
Era claro que Adrián había desarrollado una relación real y profunda con Isabela durante estos 8 años. No era solo un guardián cumpliendo con su deber. Era un padre que genuinamente disfrutaba la compañía de su hija y se interesaba por las cosas que a ella le importaban. Cuando llegaron al zoológico, la dinámica entre los tres se sintió sorprendentemente natural. Isabela corría entre las exhibiciones con la energía ilimitada de un niño, mientras Camila y Adrián la seguían, tomando turnos para responder sus preguntas interminables y asegurándose de que no se perdiera entre las multitudes del fin de semana. ¡Miren!, Isabela gritó desde frente a la exhibición de los pingüinos. «Están nadando juntos». Camila y Adrián se acercaron para ver una familia de pingüinos moviéndose graciosamente bajo el agua, y Camila no pudo evitar notar la ironía de la observación de Isabela. «Se ven felices juntos», Isabela continuó, presionando su cara contra el vidrio. «Como una familia». Adrián y Camila intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Isabela. Había tanto que decir, tantas conversaciones que necesitaban tener, pero por ahora estaban enfocados en darle a Isabela una tarde perfecta. «¿Quieres que te tome una foto con los pingüinos?», Adrián preguntó a Isabela. «Sí, pero quiero una foto con ustedes dos también». Isabela se posicionó entre Camila y Adrián, y cuando Adrián extendió su brazo para tomar la selfie, Camila se encontró presionada contra su costado. Por un momento, el aroma de su colonia y la familiaridad de su cercanía la transportaron 8 años atrás, a cuando ser tocada por él era la cosa más natural del mundo. «¿Están listos?», Adrián preguntó sosteniendo el teléfono. «¡Listos!», Isabela gritó. Pero cuando Camila miró hacia la cámara, se dio cuenta de que Adrián no estaba mirando hacia el teléfono. Estaba mirándola a ella, con una expresión que contenía años de arrepentimiento, amor perdido y esperanza cautelosa. El momento se rompió cuando Isabela tomó el teléfono para ver la foto. «Nos vemos como una familia de verdad», declaró con satisfacción. Y por un momento, mientras los tres miraban la imagen en la pantalla del teléfono, Camila se permitió imaginar cómo sería si esa familia en la foto fuera real, permanente, y no solo una tarde cuidadosamente orquestada en el zoológico. Pero la realidad la golpeó rápidamente. Tenían mucho trabajo que hacer antes de que pudieran ser algo parecido a una familia tradicional. Había confianza que reconstruir, heridas que sanar, y un futuro que definir paso a paso. «¿Vamos a ver a los elefantes ahora?», Adrián preguntó, claramente también sintiendo la intensidad del momento. «Sí», Isabela respondió, tomando las manos de ambos padres nuevamente. Y mientras caminaban hacia la siguiente exhibición, Camila se dio cuenta de que tal vez no tenían que resolver todo hoy. Tal vez era suficiente con caminar juntos, ser una familia imperfecta en progreso y ver hacia dónde los llevaba cada paso. Porque por primera vez en 8 años, estaba caminando hacia adelante con su hija a su lado. Y eso, por ahora, era suficiente. 3 semanas después del zoológico, todo había estado funcionando mejor de lo que cualquiera de los tres había esperado. Isabela se había adaptado a la nueva rutina con una gracia que sorprendía a ambos adultos. 3 noches por semana en el apartamento de Camila, 4 noches en el penthouse de Adrián, y fines de semana alternos como familia completa. Camila había comenzado a relajarse en la presencia de Adrián, e incluso habían tenido algunas conversaciones que se sentían como los viejos tiempos, antes de que todo se complicara. Pero esa tarde de viernes, mientras Camila organizaba la mochila escolar de Isabela para el fin de semana en casa de Adrián, todo cambió. El timbre del apartamento sonó a las 3:47 p.m. Camila lo sabía exactamente porque había estado mirando el reloj, contando los minutos hasta que Adrián llegara a recoger a Isabela para su noche de películas y pizza que se había convertido en una tradición semanal. Pero cuando abrió la puerta, no era Adrián quien estaba parado en el pasillo. «Hola, Camila», dijo don Fernando Vega con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A los 72 años, el padre de Elena seguía siendo una presencia imponente. Alto, elegantemente vestido, con ojos grises que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión. «Espero no estar interrumpiendo». Camila sintió como si alguien hubiera vertido agua helada por su columna vertebral. Durante 8 años, había imaginado este momento, el confronto con el hombre que había sido instrumental en separarla de su hija. Pero ahora que estaba aquí, parado en su puerta, se sentía completamente sin preparación.
¿Qué quiere?, logró preguntar, manteniendo su voz firme a pesar del temblor que sentía en sus manos. Quiero hablar contigo sobre Isabela. Don Fernando respondió, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. ¿Puedo pasar? No, Camila respondió inmediatamente. Lo que sea que tenga que decir, puede decirlo desde ahí. ¿Mamá? La voz de Isabela llegó desde la sala de estar. ¿Quién es? Don Fernando miró por encima del hombro de Camila hacia la sala, y su expresión se suavizó de una manera que la tomó por sorpresa. Es ella. Es mi nieta. El sentido de posesión en su voz hizo que todos los instintos protectores de Camila se activaran inmediatamente. Ella no es su nieta, dijo firmemente. Usted renunció a cualquier derecho de llamarla eso cuando conspiró para separarnos. Esa niña lleva la sangre de mi Elena. Don Fernando respondió, y por primera vez, Camila detectó algo parecido a la emoción real en su voz. Es lo único que me queda de mi hija. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Isabela había aparecido detrás de Camila, claramente sintiendo la tensión en el aire. Don Fernando la miró con una intensidad que hizo que Camila se moviera instintivamente para bloquear su vista de Isabela. En el rostro del anciano pudo ver el reconocimiento inmediato, los ojos de Elena, la forma de su sonrisa, los gestos que probablemente le recordaban dolorosamente a su hija perdida. «Hola, Isabela», don Fernando dijo suavemente. «Soy Fernando Vega. Era el abuelo de tu mamá Elena». Isabela ladeó la cabeza con esa curiosidad natural de los niños. «¿Mamá Elena? ¿La esposa de papá Adrián que está en el cielo?» «Sí, exactamente», don Fernando respondió, y Camila pudo escuchar la emoción apenas contenida en su voz. «Ella habría estado muy orgullosa de verte. ¿Por qué nunca te habíamos conocido antes?», Isabela preguntó con la honestidad directa que a menudo dejaba a los adultos sin palabras. Don Fernando miró a Camila, y en sus ojos había una mezcla de acusación y súplica que la hizo sentir incómoda. «Porque tu mamá, Camila y yo tuvimos un malentendido hace mucho tiempo», dijo finalmente. «¿Un malentendido?», Camila repitió, su voz subiendo de tono a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «¿Eso es lo que llama a convencer a Adrián de que me abandonara y luego manipular el sistema legal para quitarme a mi hija?» «Camila», don Fernando dijo, levantando una mano, «no es apropiado discutir esto frente a la niña». «No me diga que es apropiado frente a mi hija», Camila replicó, pero inmediatamente se dio cuenta de que él tenía razón. Isabela estaba observando este intercambio con ojos grandes y preocupados, claramente confundida por la hostilidad que no entendía. «¿Mamá?» Isabela se acercó y tomó la mano de Camila. «¿Por qué estás enojada?» Antes de que Camila pudiera responder, el ascensor se abrió y Adrián apareció en el pasillo. Su expresión se transformó inmediatamente cuando vio a don Fernando parado en la puerta del apartamento de Camila. «Fernando», dijo Adrián, y había una frialdad en su voz que Camila no había escuchado desde su reunión en el restaurante. «¿Qué está haciendo aquí?» «Vine a conocer a mi nieta», don Fernando respondió, enderezándose y adoptando la postura autoritaria que Camila recordaba de años atrás. Algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo. «¡Papá Adrián!» Isabela corrió hacia él, claramente aliviada de ver una cara familiar en medio de esta tensión inexplicable. «Este señor dice que era el abuelo de mamá Elena». Adrián levantó a Isabela en sus brazos, pero sus ojos no se apartaron de don Fernando. «Sí, lo era», confirmó. «¿Qué le dijiste?» «Nada inapropiado», don Fernando respondió. «Simplemente quería conocerla». ¿Tan malo es eso? Después de 8 años de no mostrar ningún interés en ella, ¿ahora quiere ser parte de su vida?, Camila preguntó, su voz cargada de incredulidad. «No mostré interés porque pensé que era lo mejor para ella», don Fernando respondió, y por primera vez, su máscara de control perfecto se resquebrajó ligeramente. «Pero cuando me enteré de que ustedes 3 estaban reconciliándose, me di cuenta de que tal vez había cometido un error». «¿Un error?», Adrián repitió, claramente luchando por mantener su compostura frente a Isabela. «Fernando, usted fue quien me convenció de que separarme de Camila era lo correcto. Usted fue quien me dijo que Elena no habría querido que yo siguiera adelante». «Porque eso es lo que creía en ese momento». Don Fernando explotó, perdiendo finalmente el control. «Mi hija acababa de morir, mi mundo se había desmoronado, y ver a Adrián enamorándose de otra mujer se sentía como una traición a su memoria.
El silencio que siguió fue tenso y cargado. Isabela se aferró más fuerte a Adrián, claramente asustada por el repentino aumento en las emociones de los adultos. «Papá Adrián», susurró Isabela. «¿Por qué todos están gritando?» Adrián inmediatamente suavizó su expresión y su voz. «Lo siento, princesa. Los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles sobre cosas del pasado. Como cuando ustedes decidieron que podía tener 2 casas». Isabela preguntó, tratando de entender la situación en términos que conocía. «Algo así», Adrián respondió, mirando significativamente a don Fernando y Camila. «¿Por qué no entras al apartamento por un momento mientras los adultos terminamos de hablar?» Isabela asintió y se dirigió hacia adentro, pero no antes de mirar hacia atrás con preocupación evidente. Una vez que Isabela estuvo fuera del alcance del oído, Camila se volteó hacia don Fernando con toda la furia que había estado conteniendo. «¿Cómo se atreve a venir aquí después de todos estos años?», demandó. «¿Cómo se atreve a presentarse como el abuelo amoroso cuando usted fue quien orquestó toda esta separación?» «Porque me estoy muriendo», don Fernando dijo simplemente. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Adrián y Camila se quedaron en silencio, procesando esta información inesperada. «¿Qué?», Adrián murmuró. «Cáncer de páncreas», don Fernando continuó, su voz ahora desprovista de toda pretensión. «Etapa 4. Los médicos me dan entre 3 y 6 meses». Camila sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Por mucho que odiara a este hombre por lo que había hecho, la idea de la muerte inminente cambiaba todo el contexto de esta conversación. «¿Por qué nos está diciendo esto?», preguntó Adrián. «Porque cuando estás muriendo, te das cuenta de los errores que has cometido», don Fernando respondió. Y por primera vez desde que había llegado, parecía vulnerable. «Y me di cuenta de que al separarlos, no solo les hice daño a ustedes, me privé a mí mismo de conocer a la única conexión que me queda con Elena». «Isabela no es Elena», Camila dijo firmemente. «Es mi hija». «Lo sé», don Fernando asintió. «Y eso es exactamente lo que debería haberla hecho aún más preciosa para mí. Elena amaba a los niños. Soñaba con ser madre. Si hubiera vivido para conocer a Isabela, la habría amado incondicionalmente, sin importar las circunstancias de su nacimiento». Sus palabras contenían una sinceridad que golpeó a Camila de una manera inesperada. «¿Qué quiere exactamente?», Adrián preguntó. «Quiero la oportunidad de conocer a mi nieta antes de morir», don Fernando respondió. «Quiero poder contarle sobre Elena, mostrarle fotos, compartir memorias. Y quiero pedirles perdón por el daño que causé». Camila miró a Adrián, buscando alguna pista sobre lo que él estaba pensando. Esta era una situación que ninguno de los dos había anticipado, y las decisiones que tomaran ahora afectarían a Isabela para siempre. «¿Por qué deberíamos confiar en usted?», Camila preguntó finalmente. «Porque no tengo nada que ganar mintiendo ahora», don Fernando respondió. «Estoy muriendo, y lo único que quiero es la oportunidad de conocer a la nieta que debería haber estado en mi vida desde el principio. Esto no es solo nuestra decisión», Adrián dijo lentamente. «Isabela tendría que estar de acuerdo, y cualquier relación con usted tendría que ser bajo nuestros términos». «Entiendo», don Fernando asintió. «Solo les pido una oportunidad». Camila cerró los ojos, tratando de procesar la complejidad de la situación. Por un lado, este hombre había sido instrumental en el dolor más grande de su vida. Por otro lado, él era la única conexión que Isabela tenía con Elena, una parte de su historia que merecía conocer. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto», don Fernando asintió. «Pero por favor no tomen demasiado tiempo». «Como dije, no tengo mucho». Después de que don Fernando se fue, Camila y Adrián se quedaron parados en el pasillo, procesando lo que acababa de suceder. «¿Qué piensas?», Camila preguntó. «Pienso que la vida es más complicada de lo que cualquiera de nosotros esperaba», Adrián respondió. «¿Y tú?». «Pienso que Isabela merece conocer toda su historia, incluso las partes dolorosas», Camila dijo lentamente. «Pero también pienso que tenemos que protegerla de cualquier drama adicional». «Mamá, papá Adrián», la voz de Isabela llegó desde adentro. «¿Pueden venir aquí? Quiero preguntarles algo». Cuando entraron, encontraron a Isabela sentada en el sofá con una expresión seria que parecía demasiado madura para sus 8 años.
¿Ese señor es realmente mi abuelo?, preguntó directamente. Camila y Adrián intercambiaron miradas. Habían acordado desde el principio ser honestos con Isabela sobre su historia familiar, pero esta situación era más complicada de lo que habían anticipado. Técnicamente sí, Adrián respondió cuidadosamente. Era el padre de Elena, mi primera esposa. ¿Por qué nunca lo había conocido antes? Porque él y nosotros tuvimos un desacuerdo muy serio hace mucho tiempo, Camila explicó. Un desacuerdo sobre lo que era mejor para ti. Isabela procesó esta información por un momento. ¿Y ahora quiere conocerme? Sí, Adrián confirmó. Pero solo si tú quieres conocerlo a él. Esta es tu decisión, Isabela. ¿Pueden contarme sobre el desacuerdo?, Isabela preguntó. Quiero entender antes de decidir. Y ahí estaba el momento que Camila había estado temiendo. Tener que explicar a su hija de 8 años la complejidad política y emocional que había rodeado su nacimiento y separación. Pero mirando a Isabela, vio no solo a una niña, sino a una persona que merecía la verdad, adaptada a su edad, pero la verdad al fin y al cabo. Es una historia larga, Camila comenzó, pero si realmente quieres saberla, te la contaremos. Y por primera vez desde su reencuentro, Camila se preparó para contarle a su hija toda la verdad sobre por qué habían estado separadas durante 8 años. Esa misma noche, Isabela estaba sentada en el sofá entre Camila y Adrián, con una manta rosa que había traído de su cuarto envuelta alrededor de sus hombros como si fuera una armadura protectora. Sus ojos grandes y serios se movían entre los dos adultos, esperando una explicación que sabía cambiaría su comprensión de su propia historia para siempre. Antes de empezar, Camila dijo suavemente, tomando una de las manos pequeñas de Isabela, quiero que sepas que, sin importar lo que te contemos esta noche, el amor que papá Adrián y yo sentimos por ti nunca ha cambiado. Cada decisión que tomamos, buena o mala, la tomamos porque pensábamos que era lo mejor para ti. Isabela asintió solemnemente. Entiendo. Y prometo no enojarme hasta que escuche toda la historia. Adrián sonrió a pesar de la gravedad del momento. Eres muy sabia para tus 8 años. ¿Sabes eso? Mamá siempre me dice que soy vieja para mi edad. Isabela respondió, acomodándose más entre ellos. Ahora cuéntenme todo. Camila respiró profundamente, buscando las palabras correctas para explicar una situación que aún le resultaba dolorosa después de tantos años. Comenzó hace 9 años, Camila empezó, cuando papá Adrián estaba casado con Elena y yo trabajaba para su familia ayudando con eventos especiales. ¿Te gustaba papá Adrián cuando él estaba casado con otra persona? Isabela preguntó con la honestidad directa que solo los niños poseen. No, Camila respondió firmemente. Nunca haría eso. Cuando conocí a papá Adrián, él estaba muy triste porque Elena había muerto en un accidente de carro. Yo solo quería ayudarlo a sentirse menos solo. ¿Y entonces se enamoraron? Isabela continuó. Sí, Adrián intervino, tomando el relevo de la historia. Después de varios meses de ser amigos, nos dimos cuenta de que nos habíamos enamorado. Y entonces descubrimos que íbamos a tener un bebé. ¡Yo! Isabela exclamó con una sonrisa pequeña. Tú, Camila confirmó, besando su frente. Fuiste el bebé más deseado y amado que haya existido. Pero entonces, ¿qué pasó mal? Isabela preguntó, su expresión volviéndose seria nuevamente. Adrián se inclinó hacia adelante, claramente luchando con esta parte de la historia. Lo que pasó mal fue que yo me asusté. Cuando Elena murió, sentí como si hubiera fallado como esposo al no poder protegerla. Y cuando supe que iba a ser papá otra vez, tuve miedo de fallar otra vez. Pero eso no es razón para alejarte de mamá. Isabela observó con la lógica simple de un niño. Tienes razón, Adrián admitió. No era una buena razón. Pero entonces llegó alguien que me convenció de que alejarme era lo correcto. El señor Fernando. Isabela conectó los puntos. Exacto, Camila confirmó. Don Fernando extrañaba mucho a Elena, y ver a papá Adrián enamorado de otra persona lo hacía sentir como si Elena estuviera siendo olvidada. ¿Entonces él convenció a papá Adrián de que me dejara? Isabela preguntó, su voz volviéndose pequeña. No exactamente. Adrián se apresuró a clarificar. Él me convenció de que separarme de tu mamá era lo correcto, pero yo siempre quise ser tu papá. Cuando naciste, tú y mamá tuvieron que mudarse a otra ciudad porque yo pensé que era mejor para todos.
Isabela procesó esta información por un momento. Pero entonces, ¿cómo terminé viviendo contigo en lugar de con mamá? Esta era la parte más difícil de explicar, y Camila había estado temiendo este momento durante semanas. Cuando naciste, Camila comenzó cuidadosamente. Hubo algunos problemas con los papeles legales. Algunas personas dijeron que yo no podía cuidarte bien porque no tenía suficiente dinero o porque había problemas con mis documentos. ¿Qué tipo de problemas? Isabela preguntó. Problemas complicados de adultos que no tenían que ver contigo, pero que afectaron nuestra capacidad de estar juntas. Adrián explicó, claramente tratando de proteger a Isabela de los detalles más duros. ¿Y entonces qué pasó? Isabela insistió. Camila intercambió una mirada con Adrián. Habían acordado ser honestos, pero adaptando la verdad a lo que una niña de 8 años podía manejar emocionalmente. Entonces papá Adrián usó su influencia y recursos para adoptarte legalmente. Camila continuó. Lo hizo porque te amaba y quería asegurarse de que tuvieras la mejor vida posible. ¿Pero qué hay de mamá? Isabela preguntó, volteándose hacia Camila con ojos llenos de preocupación. ¿Por qué no podía ser adoptada conmigo o algo así? La pregunta inocente golpeó a Camila como un puñetazo. Durante 8 años se había hecho esa misma pregunta miles de veces. Porque en ese momento, papá Adrián y yo no estábamos listos para ser una familia juntos, Camila explicó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Él todavía estaba procesando la pérdida de Elena, y yo estaba tratando de descubrir cómo ser adulta y madre al mismo tiempo. ¿Y ahora sí están listos? Isabela preguntó con una esperanza que hizo que el corazón de ambos adultos se acelerara. Estamos aprendiendo, Adrián respondió honestamente. Estamos descubriendo cómo ser buenos padres para ti juntos, y cómo ser amigos otra vez. Isabela se quedó en silencio por varios minutos, claramente procesando toda la información que acababa de recibir. Finalmente, habló. Entonces, el señor Fernando ayudó a causar problemas entre ustedes, pero ahora se siente mal por eso, y quiere conocerme antes de morirse, resumió con una claridad que sorprendió a ambos adultos. Eso es exactamente correcto, Camila confirmó. ¿Y ustedes no saben si deberían dejarlo conocerme porque él ayudó a separarlos? Queremos que tú decidas, Adrián dijo, porque él es técnicamente tu abuelo, y tiene historias sobre Elena que podrían interesarte. Pero también entendemos si no quieres conocer a alguien que causó dolor a tu familia. Isabela se bajó del sofá y comenzó a caminar por la sala, claramente pensando profundamente. Camila y Adrián la observaron, fascinados por ver a su hija de 8 años grappling, con un dilema moral que desafiaría incluso a adultos. ¿Puedo hacer algunas preguntas más? Isabela finalmente preguntó. Todas las que quieras. Camila respondió. El señor Fernando sabía que ustedes me amaban cuando ayudó a separarlos. Sí, Adrián respondió tras una pausa. Pero él pensó que el amor no era suficiente para crear una buena familia. ¿Estaba equivocado? Sí. Ambos padres respondieron al mismo tiempo. ¿Y ahora él entiende que estaba equivocado? Eso es lo que dice, Camila respondió. Pero no podemos estar seguros de si realmente cambió de opinión o si solo quiere conocerte porque se está muriendo. Isabela asintió pensativamente. ¿Elena era una buena persona? Era una persona maravillosa, Adrián respondió con una sonrisa triste. Bondadosa, inteligente, divertida. Le habría encantado conocerte. ¿Y el señor Fernando la amaba mucho? Muchísimo. Tanto que cuando ella murió no sabía cómo vivir sin ella. Isabela se detuvo en medio de la sala y los miró a ambos. Creo que entiendo por qué hizo lo que hizo. No está bien, pero entiendo. La madurez emocional de su hija continuaba sorprendiendo a Camila. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando perdí mi muñeca favorita el año pasado, estuve tan triste que no quería que papá Adrián me comprara una nueva porque se sentía como traicionar a la muñeca perdida. Isabela explicó. Tal vez el señor Fernando sintió que si papá Adrián tenía una nueva familia, estaría traicionando a Elena. Esa es una observación muy inteligente, Adrián dijo, claramente impresionado. ¿Entonces quieres conocerlo? Camila preguntó. Isabela se quedó pensativa por otro momento largo. Creo que sí, pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Adrián preguntó, sonriendo ante la naturaleza negociadora de su hija. Primero, ustedes dos tienen que estar ahí siempre cuando él esté. No quiero estar sola con él hasta que lo conozca mejor. Por supuesto, Camila asintió. Segundo,
Si él dice algo malo sobre ustedes o trata de hacerme sentir mal por tener una familia diferente, la visita se termina inmediatamente. Absolutamente. Adrián acordó. Y tercero, Isabela continuó. Quiero que él me prometa que va a disculparse con ustedes apropiadamente por lo que hizo. No solo conmigo, sino con ustedes también. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. Su hija de 8 años había desarrollado un sentido de justicia y protección familiar que la llenaba de orgullo. ¿Estás segura de esto?, Camila preguntó. No tienes que conocerlo si no quieres. Estoy segura. Isabela respondió con la confianza que había heredado de ambos padres. Quiero conocer sobre Elena, y quiero que él sepa que tengo la mejor familia del mundo, incluso si no es la familia que él esperaba. Adrián se puso de pie y abrazó a Isabela. Eres increíble, ¿lo sabías? Sí. Isabela respondió con una sonrisa traviesa que iluminó toda la habitación. Pero también soy lista. Y pienso que tal vez si el señor Fernando ve lo felices que somos juntos, entenderá que hizo lo correcto al final. ¿Qué quieres decir?, Camila preguntó. Bueno, si él no hubiera causado problemas hace 8 años, tal vez ustedes se habrían casado por las razones equivocadas, o tal vez habrían peleado más tarde, o tal vez yo no habría tenido 2 casas llenas de amor. Isabela explicó con una lógica que dejó a ambos adultos sin palabras. Además, continuó, ahora que ustedes están juntos otra vez, pero como adultos que se han extrañado, tal vez se aman aún más que antes. Camila y Adrián se miraron por encima de la cabeza de Isabela, ambos procesando las palabras de su hija. Había una verdad en lo que decía que ninguno de los dos había considerado antes. ¿Sabes qué?, Camila dijo finalmente. Creo que eres la persona más sabia que conozco. Por supuesto que soy sabia, Isabela respondió con confianza. Tengo los mejores maestros del mundo. ¿Quiénes?, Adrián preguntó. Isabela los miró a ambos con una sonrisa que contenía todo el amor y la sabiduría de alguien que había vivido una vida complicada pero llena de amor. Ustedes dos, dijo simplemente. Me enseñaron que las familias pueden ser diferentes y aún así ser perfectas. Me enseñaron que el amor es más fuerte que los errores. Y me enseñaron que a veces las mejores cosas vienen después de las cosas más difíciles. En ese momento, Camila se dio cuenta de que su hija no solo había sobrevivido a las circunstancias complicadas de su nacimiento y separación, había prosperado y se había convertido en una persona extraordinaria que veía el mundo con compasión, sabiduría y esperanza. Entonces, Isabela dijo, acomodándose nuevamente entre sus padres, ¿cuándo podemos llamar al señor Fernando y decirle que puede conocerme, pero que tiene que seguir mis reglas? Camila y Adrián se rieron, abrazando a la niña que los había enseñado más sobre el perdón, la familia y el amor en una noche de lo que habían aprendido en años de experiencia adulta. Mañana, Adrián prometió. Mañana haremos esa llamada. Y por primera vez desde que don Fernando había aparecido en su puerta, Camila se sintió en paz con el futuro, sabiendo que tenía la mejor comadre del mundo para guiarlos a través de cualquier desafío que pudiera venir. 2 semanas después, el parque donde se habían reunido estaba bañado por la luz dorada del atardecer, creando una atmósfera casi mágica entre los árboles antiguos y los senderos de piedra. Camila observó desde una banca cercana mientras Isabela y don Fernando caminaban lentamente hacia el estanque de los patos, la pequeña mano de su hija segura en la mano arrugada del anciano. Durante las últimas 2 semanas habían tenido 3 encuentros cuidadosamente supervisados y cada uno había sido una revelación. Don Fernando había cumplido con todas las condiciones de Isabela. Se había disculpado formal y sinceramente con Camila y Adrián. Había prometido no criticar sus decisiones familiares y había mostrado un respeto genuino por la nueva dinámica que habían creado. ¿En qué estás pensando?, Adrián preguntó, sentándose junto a Camila en la banca, 2 tazas de café humeante en sus manos. En lo extraño que es todo esto, Camila respondió, aceptando el café con una sonrisa agradecida. Hace 2 meses nunca habría imaginado que estaríamos aquí, viendo a Isabela conocer a su abuelo, mientras nosotros... ¿Mientras nosotros qué?, Adrián preguntó suavemente cuando ella no terminó la frase. Camila lo miró. Estos ojos que había amado, perdido y encontrado nuevamente. Mientras nosotros aprendemos a ser una familia otra vez. ¿Es eso lo que somos?, Adrián preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que la sorprendió. ¿Una familia?,
Antes de que Camila pudiera responder, la risa de Isabela resonó por el parque. Ambos padres voltearon para ver a la niña alimentando a los patos mientras don Fernando le contaba una historia que obviamente la tenía fascinada. «Mira lo feliz que se ve», Camila murmuró. «Se ve como una niña que finalmente tiene todas las piezas de su historia», Adrián observó. Como si hubiera estado esperando esto sin saberlo. Durante estas 2 semanas, don Fernando había compartido historias sobre Elena que habían llenado vacíos en la comprensión que Isabela tenía de su herencia. Le había mostrado fotos de Elena de niña, le había contado sobre sus sueños de ser maestra, sobre su amor por los animales y su risa contagiosa. «¿Sabes qué me dijo ayer?», Camila preguntó. «¿Qué?». Me dijo que ahora entiende por qué papá Adrián se enamoró de Elena y por qué se enamoró de mí. Dijo que Elena le enseñó sobre la bondad y yo le enseñé sobre la fortaleza». Adrián sonrió. «Esa niña ve cosas que nosotros los adultos ni siquiera notamos». «Y también me dijo algo más». Camila continuó tomando un sorbo de café para darse valor. «Me preguntó cuándo tú y yo íbamos a darnos cuenta de que todavía nos amamos». Adrián casi se atragantó con su café. «¿Eso dijo?». «Esas fueron sus palabras exactas», Camila confirmó, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «Y luego me preguntó si era demasiado mayor para ser dama de honor en nuestra boda». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. No era incómodo o cargado de tensión. Era lleno de posibilidad, de esperanza, de todos los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos durante estos meses, pero que ninguno se había atrevido a nombrar. «¿Y qué le dijiste?», Adrián preguntó finalmente. «Le dije que los adultos a veces necesitan más tiempo para entender cosas que son obvias para los niños», Camila respondió, mirándolo directamente a los ojos. «¿Y es obvio para ti?», Adrián preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Que te amo?». Camila dijo las palabras que había estado guardando en su corazón durante meses. «Sí, Adrián, nunca dejé de amarte. Incluso cuando te odié. Incluso cuando pensé que nunca podría perdonarte. Nunca dejé de amarte». Adrián cerró los ojos como si las palabras fueran demasiado preciosas para procesarlas de una vez. «Camila, yo... Mamá, papá Adrián». La voz emocionada de Isabela interrumpió el momento mientras corría hacia ellos, con don Fernando siguiéndola a un paso más lento. «Tienen que ver esto». Isabela llegó hasta la banca con una sonrisa radiante, seguida por don Fernando, quien a pesar de su enfermedad, tenía más color en las mejillas que cuando lo habían conocido. «¿Qué tenemos que ver, princesa?», Adrián preguntó, aunque sus ojos seguían fijos en Camila. «El abuelo Fernando me enseñó la foto de cuando Elena era pequeña, y se parece exactamente a mí», Isabela exclamó, mostrándoles una fotografía antigua de una niña de unos 8 años, con los mismos ojos expresivos y la misma sonrisa traviesa. «Es increíble», Camila murmuró estudiando la foto. Era verdad. El parecido era sorprendente. «Y me contó que Elena siempre quiso tener una hija que se pareciera a ella», Isabela continuó. «Dijo que si Elena pudiera verme ahora, diría que soy exactamente como había soñado». Don Fernando se acercó, y Camila notó que tenía lágrimas en los ojos. «Perdónenme», dijo suavemente. «Es solo que verla tan feliz, tan segura de sí misma, tan amada. Sé que Elena estaría muy orgullosa de la familia que ustedes han creado». «Abuelo Fernando», Isabela dijo tomando su mano, «¿puedes contarles a mamá y papá Adrián lo que me dijiste sobre las familias?». Don Fernando miró a los 2 adultos, y había una humildad genuina en su expresión que Camila nunca había visto antes. «Le dije que había pasado toda mi vida pensando que las familias tenían que formarse de una manera específica para ser reales, pero que conocerla me ha enseñado que las mejores familias son las que se construyen con amor, paciencia y perdón. Y también le dije», Isabela añadió con una sonrisa traviesa, «que creo que ustedes 2 deberían casarse para que pudiéramos ser una familia completa oficialmente». Camila sintió que su corazón se detenía. «Isabela». Lo sé», Isabela dijo levantando las manos. «Los adultos necesitan tiempo para descubrir cosas obvias. Pero por si acaso, ya le pregunté al abuelo Fernando si querría caminarme por el pasillo si ustedes deciden casarse, porque técnicamente es mi abuelo, y él dijo que sería el honor más grande de su vida». Don Fernando asintió, claramente emocionado. «Sería una manera hermosa de honrar la memoria de Elena, mientras celebramos el futuro que ustedes están construyendo».
Adrián se puso de pie abruptamente, y por un momento, Camila pensó que iba a huir de toda esta presión emocional. Pero en lugar de eso, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. «Camila», dijo, y su voz temblaba de emoción. «Sé que no tengo un anillo. Sé que esto no es perfecto. Sé que tenemos mucho más que hablar y planear. Adrián, ¿qué estás haciendo?». Camila susurró, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo simplemente. No porque Isabela lo quiera, aunque claramente lo quiere. No porque sea lo conveniente, o lo lógico, o lo esperado, sino porque te amo, porque nunca dejé de amarte, y porque quiero pasar el resto de mi vida demostrando que he aprendido a ser el hombre que mereces. Camila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Adrián, ¿eso es un sí?», Isabela interrumpió, claramente incapaz de contener su emoción. Camila se rió a través de sus lágrimas, mirando a esta increíble niña que había sido la fuerza que había reunido a su familia, y luego a Adrián, el hombre que había sido su primer amor, su mayor dolor, y ahora, su segunda oportunidad. «Sí», dijo, y la palabra salió de su corazón sin dudas, sin reservas, sin miedo. «Sí, quiero casarme contigo». Isabela gritó de alegría, saltando hacia sus padres y envolviéndolos en un abrazo que los unió a los tres. Don Fernando aplaudió suavemente, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas arrugadas. «Vamos a ser una familia de verdad», Isabela exclamó. «Una familia oficial con papeles y todo». «Ya éramos una familia de verdad», Camila corrigió gentilmente, besando la frente de su hija. «Los papeles solo van a hacer que sea oficial para el resto del mundo». «¿Y puedo ser la organizadora de la boda?», Isabela preguntó. «Tengo muchísimas ideas». «Por supuesto», Adrián se rió, poniéndose de pie y abrazando a ambas mujeres. «Pero tal vez deberíamos empezar con ideas pequeñas». «¿Cómo qué?». «Como dónde vamos a vivir», Camila sugirió. «En la casa grande de papá Adrián, pero podemos decorar un cuarto especial que sea solo nuestro, para cuando quiera tiempo de niñas contigo». Isabela respondió inmediatamente, claramente habiendo pensado en esto durante semanas. Mientras continuaban planificando su futuro ahí en el parque, con el sol poniéndose y las primeras estrellas comenzando a aparecer, Camila se dio cuenta de que su historia había venido completamente lleno círculo. Habían comenzado como dos personas que se amaban pero que fueron separadas por circunstancias y decisiones dolorosas. Habían pasado 8 años separados, creciendo, aprendiendo, y convirtiéndose en mejores versiones de sí mismos. Y ahora, gracias a una niña sabia que había insistido en que las familias que se aman deben estar juntas, habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. Pero esta vez era diferente. Esta vez no eran dos jóvenes enamorados navegando un mundo complicado sin experiencia. Eran dos adultos que habían enfrentado la pérdida, el dolor y la separación, y que habían elegido el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la amargura. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Camila murmuró a Adrián mientras Isabela le explicaba a don Fernando todos los detalles de la boda que había estado planeando en su mente. ¿Qué? Que al final don Fernando tenía razón sobre una cosa, Camila dijo. Elena estaría orgullosa de esta familia. No porque seamos perfectos, sino porque aprendimos que el amor verdadero no se trata de no cometer errores, sino de elegir reparar los errores con más amor. Adrián la besó suavemente. Un beso que tenía el sabor de promesas cumplidas y futuros brillantes. Por cierto, Isabela dijo, apareciendo súbitamente a su lado, pueden dejar de besarse por 5 minutos para que podamos planear esta boda. Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Y mientras se reían y comenzaban a caminar hacia casa, hacia su nueva vida juntos, Camila supo que las mejores historias no son sobre finales perfectos, sino sobre nuevos comienzos llenos de amor, esperanza, y la promesa de que sin importar lo que venga, enfrentarán todo juntos, porque al final habían aprendido la lección más importante de todas, que las familias verdaderas no se definen por la perfección, sino por la capacidad infinita de amarse unos a otros a través de cualquier tormenta. Y ahora finalmente estaban en casa.